el punto que él va a hacer aquí al principio es precisamente la necesidad, usa la palabra imperante aquí la traducción, pero es la necesidad apremiante, podría ser la palabra, apremiante con respecto al estudio bíblico. Y parte de lo que él explica aquí es de que muchos cristianos no conocemos la Biblia y la razón es porque, esta es la razón, porque no la estudiamos de forma personal. Yo agregaría que no la estudiamos de una manera formal. Y cuando hablo de una manera formal es de alguna manera crear un sistema o crear un hábito en cuestión del estudio. Una de las referencias que hace él tiene que ver con la cuestión de que él y lo traduje yo con nuestro pan diario. Él usa otra referencia que es equivalencia a nuestro pan diario, si alguien está familiarizado con ese tipo de literatura de devocional, donde él simplemente establece, dice él, eso no es un estudio bíblico. Eso es simplemente pensamientos de lo que la Biblia dice, de lo cual él especifica y él dice que él no está en contra de que alguien comparta los pensamientos de la Biblia. Nada más que el estudio bíblico es un poquito diferente a simplemente escribir o compartir o poner en Facebook o inclusive predicar o tratar de enseñar la Biblia a través de lo que pensamos al respecto. Entonces, él especifica bien claro y hasta parece un poquito agresivo u ofensivo lo que dice, pero estoy convencido que es lo que necesitamos escuchar. Simplemente no la estudiamos de una manera personal. La implicación de ello es que trágicamente esperamos a ir a una iglesia o tal vez escuchar a alguien más, leer, explicarla o compartirla o predicárnosla a nosotros. Y ese es algo trágico. Y él está invitando a que veamos la necesidad. Él está diciendo básicamente, cristiano que no estudia la Biblia personalmente es una anomalía. Es algo que no es normal a los ojos de los escritores de la Biblia, a los ojos del mismo Jesús. Una de las razones, y este es uno de los temas que voy a estar enfatizando a través de las 10 semanas que tenemos pensado reunirnos, aparte de todo lo que explica él en el video con respecto a la necesidad de leer la Biblia, estudiarla de una manera personal, y esto otra vez, esto es algo que lo veo en lo que él está explicando. Él al principio de la oración, el número 1 dice los cristianos. Entonces, una de las características del cristianismo, si acá están tomando nota, no características, distintivos de lo que es un cristiano, es precisamente que el cristianismo o el cristiano se le caracteriza que perdemos nuestros derechos. Y menciono esto porque hoy en día muchos en nuestras ciudades están un famoso Sam's, un famoso, ¿qué otras tiendas hay? Costco, tiendas de autoservicio que en un momento dado requieren una membresía. Y cuando usamos la palabra membresía de una iglesia, pensamos en derechos, pensamos en privilegios, pensamos en cosas por el estilo. A la luz de la palabra de Dios, el privilegio o el derecho que tenemos como cristianos, yo argumentaría que es el de servir y el de morir a sí mismo. Esos serían los privilegios o derechos. Entonces, cuando hablamos acerca de muchos cristianos no conocen la Biblia porque no la leemos, no la estudiamos de una manera personal, uno de los derechos que perdemos cuando venimos a conocer a Cristo es precisamente el de determinar o el definir la razón por qué somos salvos. Entonces, cuando no tenemos la meta clara, vamos a tener, en español hay un dicho que dice el que todo le tira, nada le pega. Ahí es donde tenemos un montón de gente que son salvas, no cuestionamos la salvación, pero empezamos a ser simplemente un montón de gente con buenas intenciones, pero cuando la meta o el propósito de la salvación no está definida, y uno de los versículos que me viene a la mente ahorita es Romanos 8:29, que el versículo anterior es el que típicamente conocemos y sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y empieza a describir Pablo lo que significa eso, pero al final en el 29 dice que está hablando de los que de acuerdo a los que bajo su propósito fuimos llamados, y el llamamiento es para caminar en similitud a Cristo. Mi punto es este. Si el cristianismo, su propósito no es exclusivamente cielo cuando morimos o evitar el infierno,
pero el propósito del cristianismo, de ser salvo, es similitud a Cristo, es crecer en similitud a Cristo, que es lo que llamamos el proceso de santificación. No hay manera que podamos crecer en similitud a Cristo sin estudiar la Biblia. Entonces, yo voy a dar el beneficio de la duda a todos esta tarde o tal vez a las personas de las cuales está el Dr. Bob hablando en la generalidad, cuando hace este enunciado general con respecto a que no conocemos la Biblia, es porque la mayoría de nosotros o fuimos discipulados o fuimos indoctrinados o heredamos una subcultura del cristianismo, que todo lo que se requiere es simplemente arrepentirse, hacer una oración, creer en Jesucristo y tratar de mejorar nuestra conducta el resto de la vida. Eventualmente en el video número 2, él va a hablar acerca va a hablar en contra de cuando vemos la Biblia simplemente como un libro de reglas, en lugar de verlo como un libro que nos lleva a una relación con Dios. Yo típicamente argumento o uso algo similar, como dice él, pero yo digo que cometemos el error cuando la meta de la salvación está así como media nublada o media borrosa y se nos olvida por qué fuimos salvos, que es para crecer en similitud a Cristo. La Biblia la empezamos a ver como si fueran las páginas de la sección amarilla de un directorio telefónico. Y algunos a lo mejor están demasiado jóvenes que no saben de lo que estoy hablando, pero es lo que existía antes de Siri, antes de Google. Y un directorio telefónico tiene una sección amarilla donde ibas y buscabas los servicios de alguien o de algo. Un plomero, un electricista, un carpintero, un albañil. Entonces, cuando el crecimiento a similitud a Cristo no es la meta del cristiano, la Biblia se convierte en un sácame de apuros. Y esa es otra de las características de alguien que no ve la meta de la salvación, el crecer en similitud a Cristo. Es cuando vemos la Biblia como algo que tengo que leer en lugar como algo que puedo leer. Entonces, traduzcan esto en la relación que tenemos en el hogar. En la cuestión del hogar, no es tanto que tengo que estar con mis hijos, pero es que puedo estar con mis hijos, porque es un privilegio. ¿Qué es lo que sucede con muchos cristianos, trágicamente en las iglesias, cuando se nos pregunta, pero pastor, ¿tengo que bautizarme? La respuesta es no, no tienes que bautizarte. Es que puedes bautizarte. Es que es un privilegio que te bautices. Entonces, ese lenguaje o esa perspectiva de que puedo a que tengo, en mi manera de entenderlo, está basado en la meta. En la meta. ¿Cuál es la meta por la cual somos salvos? Y toda persona que por alguna razón se desvía o ignora o convenencieramente empieza a negociar la meta, es cuando la Biblia se convierte en algo secundario o en algo simplemente que no le damos la prioridad o la importancia. Y es parte de lo que está diciendo. Número 2, la mayoría de los cristianos solo saben lo que les han dicho otros. Y lo que él dice en el video es que hay de 10 a 12 versículos que son los que no sabemos y macheteamos y macheteamos y macheteamos y es todo lo que sabemos, porque es lo que nos ha repetido el pastor o es lo que aprendimos en la escuela dominical o es simplemente el libro favorito que nos gusta leer, que nos habla de la Biblia y sabemos más lo que dice un libro que lo que dice la Biblia. Entonces, en otras palabras, es la cuestión de que solamente sabemos lo que alguien más nos está diciendo de la Biblia. Y no hay nada malo con respecto a ser instruido con respecto a la Biblia, pero una cosa que Dr. Bob va a enfatizar una y otra vez es que es la responsabilidad de la iglesia asegurarse que quien sea la persona que está predicando, no importa quién sea la persona, o el llamado que tenga, o la experiencia que tenga, o la educación que tenga, es la responsabilidad de la iglesia literalmente revisar, comprobar que lo que se está diciendo es la palabra de Dios. Entonces, eso requiere obviamente, otra vez, el crecimiento en similitud a Cristo y una pasión por estudiar y conocer la Biblia al respecto. Entonces, una vez más, trágicamente solamente sabemos lo que otros nos dicen de ella. A la mayoría de los cristianos, número 3, rápidamente aquí, a la mayoría de los cristianos les gusta que las cosas permanezcan así, o sea, como el número 1 y como el número 2, porque entonces el cristianismo se convierte en es lo que estaba explicando, simplemente en un pase, en un boleto que me lleva al cielo o en una póliza de seguros que me saca de apuros en un momento dado, en lugar de una relación diaria de obediencia y de servicio. Entonces, ahí es donde dice Dr. Bob, y aquí estoy viendo una nota donde
En la Biblia no existe la metodología o la liturgia de decir que para aceptar a Cristo hay que hacer una oración y que esa es la manera en que, o la meta de ser salvo. O sea, es el entender de que lo que he estado explicando, de que el ser salvo es para crecer en similitud a Cristo. Déjenme hacer un paréntesis antes de ir a la letra B, porque esto para mí es algo extremadamente importante. En cuestión de la salvación, y eso está conectado con la importancia de la palabra de Dios. En cuestión de la salvación, creemos que la salvación no puede existir fuera de la palabra escrita. No puede existir. En otras palabras, es el mensaje de la palabra escrita la que nos provee la información necesaria para entender o para reconocer y tener esa convicción de ser salvos. No es la Biblia lo que nos salva, pero es la palabra hecha carne. Es Cristo el que nos salva. Es Jesucristo el que trae la redención de la vida del hombre. Entonces, menciono esto porque la pregunta, y aquí otra vez estoy hablando de temas que a lo mejor son obvios, pero muchas veces se nos han olvidado o los hemos confundido. Si hablamos del lenguaje de la salvación, la pregunta es ¿de qué o de quién somos salvos? ¿Salvos de qué? Porque cuando dices, la persona la salvaron, ok, ¿la salvaron de qué? Se estaba quemando la casa, hubo un accidente y alguien la salvó de ese accidente. O sea, ¿de qué somos salvos? Y a la luz de la palabra de Dios, yo creo que somos salvos de tres cosas. Y en el orden que estoy por mencionarlos, es el orden en lo cual creo que la Biblia lo enseña. La primera persona de la que somos salvos es de Dios. Es de su justicia, es de su santidad, es de su venganza, es de su ira. Y otra vez, menciono estas palabras que a veces nos incomodan hablarlas, pero quiero que conecten la imagen o la enseñanza de la Biblia, regresamos a la Biblia, donde Moisés le pide al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, si te muestro mi gloria, te voy a consumir. O sea, no puedes contenerme a mí. Entonces, es por eso que de lo primero que somos salvos es de Dios. Entonces, tiene que haber ese temor de reverencia al Señor. Se ha dicho por muchos años, y mucha gente lo dice esto, que el problema de la iglesia, sobre todo en este mundo occidental donde estamos nosotros, es que no le tememos a Dios. No hay un temor al Señor. Y otra vez, no es el temor de que es un temor en el cual le obedecemos como si fuéramos, no sé, como si fuéramos los minions de la caricatura esa de la película, pero estamos hablando de un temor de reverencia. Déjenme explicar qué quiero decir con temor. ¿Recuerdan la historia cuando Jesús está descansando y tomando una siesta y hay una tormenta? Están en el mar y los discípulos están en la barca y la tormenta se viene y los discípulos eventualmente lo despiertan porque van a perecer y dentro de su temor de morir lo despiertan y le dicen, ¿cómo es posible que duermas si estás viendo que perecemos? Cristo se levanta y los reprende a ellos y luego reprende obviamente el agua y el mar y todo, el aire y todo cesa. Y en ese momento los discípulos pasan de temer morir, pasan a un terror. Escuchen el lenguaje. Temen morir, ahora tienen un terror. Y eso es lo que dicen. ¿Quién es este que aún las aguas, los vientos, los mares le obedecen? Entonces, eso es a lo que estoy refiriendo en cuestión de temor. La primera persona de la que somos salvos es de Dios. La segunda cosa de la que somos salvos, yo argumentaría, somos de nosotros mismos, porque nada o nadie es la amenaza más grande de nuestro propio gozo que nosotros mismos. Y espero que estén de acuerdo conmigo, porque sin minimizar el sufrimiento que hay en el mundo y ahorita en una pandemia, pero si somos honestos, parte del problema del ser humano es que en el Génesis capítulo 3 confundimos autoridad con autonomía. Una vez más, confundimos, en otras palabras, en Génesis la Biblia dice que nos puso como la corona de la creación y nos puso para sojuzgar la creación, nos puso para tener dominio sobre la creación, pero trágicamente ese dominio, bíblicamente hablando, el dominio de autoridad es dado en el contexto de sumisión a la autoridad suprema. Entonces el hombre decide traducir esa autoridad como autonomía y desea o quiere ser igual a Dios. Irónicamente, y digo irónicamente, pero no es ironía, o sí es ironía a lo mejor, Filipenses capítulo 2 Pablo, hablando a la iglesia de los filipenses, dice, tengan ustedes la misma actitud que Cristo. ¿Cuál es la actitud de Cristo? Que él estando en la condición
de Dios, no escatimó como cosa que aferrarse, sino que, y empieza a describir esa actitud donde él hace lo opuesto que Adán hizo al principio. Al principio, Adán tenía autoridad y escogió autonomía. Y conocemos el resto de la historia. En Cristo, teniendo su soberanía cósmica, él decide encarnarse, y entre paréntesis, este es un punto teológico, lo que hace Cristo en este proceso de encarnación, donde es Emmanuel, Dios con nosotros, concebido a través de una virgen, es que le va a añadir humanidad a su deidad. Es un misterio, no tengo la manera de explicarlo ahorita en detalle, pero todo lo que estoy diciendo es de que en ese contexto es donde estoy hablando de cómo el hombre se daña a sí mismo. Entonces somos salvos de la ira de Dios, somos salvos de nosotros mismos y el último somos salvos de una condenación eterna. Si eso se nos olvida o no lo predicamos, entonces se nos va a olvidar lo que es el propósito de la salvación. Y otra vez, el propósito de la salvación es similitud a Cristo mientras estemos en la tierra, a menos que seamos como el malhechor en la cruz. El malhechor en la cruz reconoce, acepta a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y en ese momento Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es irónico, otra vez la palabra irónico la uso, es irónico que aparentemente sobre la faz de la tierra, en la historia de la humanidad, ese malhechor en la cruz es la única persona que creyó que Cristo iba a resucitar el domingo. De ahí en fuera nadie esperaba que Cristo saliera de la tumba, porque cuando Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, le creyó que Cristo iba a ser el resucitado, porque si Cristo no resucita, no hay salvación para el hombre. El punto aquí simplemente es de que es el propósito por el cual somos salvos. Y a menos que recordemos eso, la palabra de Dios no va a tener la urgencia o la necesidad en nuestras manos, en nuestras vidas. Ok, comentarios, preguntas, ¿todos bien? Porque voy a avanzar a la letra B. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, no hay comentarios. Letra es por qué los cristianos descuidan el estudio bíblico. Él hace varias referencias con respecto a ello. Lo divide en dos puntos. Uno es la frustración. Quieren resultados instantáneos. Hablamos de otra vez de la cultura del horno de microondas. Queremos todo así de volada. Y, o sea, ese es un problema, obviamente, en el sentido de que no va a ser de esa manera. Obviamente, esta manera en la cual la palabra de Dios empieza a moldear nuestra vida y a crear en nosotros otra vez el carácter de Cristo. Una de las cosas que no tengo el tiempo para profundizar o hablar en detalle esto, pero eventualmente lo hablaremos. Si la meta es similitud a Cristo en la tierra, en otras palabras, incluye la ida al cielo, pero similitud a Cristo en la tierra, para el cristiano, crecer en similitud a Cristo es lo que llamamos santificación. En lugar de pensar que la meta es ir al cielo, similitud a Cristo en la tierra es traer el cielo a la tierra. Es lo que Pablo describe como el aroma de Cristo. Por eso la palabra cristianos es Cristos chiquitos, ¿verdad? Donde lo que hace a la iglesia del primer siglo, hace 2000 años, ser los del camino o identificarse con Jesús, no era necesariamente un montón de fórmulas teológicas, porque apenas estaban creando esas, la teología o las doctrinas, pero lo que les unía precisamente era similitud a Cristo en cuestión de una vida dadivosa, una vida en la cual les caracterizaba la generosidad. Estamos hablando de cuestiones del carácter. Los miércoles estamos estudiando las cartas pastorales y estamos hablando de Timoteo, de Tito, y una de las cosas que vamos a entrar en detalle, porque obviamente Tito y Timoteo van a hablar, es de las cualidades o de lo que califica a una persona para liderar una iglesia, diaconado, pastorado. Y es interesante que en las cualidades que enlistan, en este caso, estos libros pastorales, solamente una tiene que ver con habilidad. Lo que enlista es carácter. No es lo que hacemos, es lo que es el individuo. Entonces, cuando pensamos en la cuestión de querer resultados instantáneos, en lugar de ver la importancia de similitud a Cristo y de que es un proceso que nos lleva el resto de la vida, parte de ello es porque, una vez más, somos completamente salvos, pero estamos creciendo en similitud a Cristo. Entonces, una de las cosas que Dr. Bob va a enseñar en sus videos, y no sé si lo recuerdan esto, es que la Biblia, al no ser un libro del siglo XXI, escrito a una cultura como la de nosotros, la verdad de la palabra de Dios se encuentra primeramente en cómo el autor entendió,
o cómo el autor comunicó y cómo los destinatarios entendieron lo que el autor comunicó. El reto que tenemos nosotros 2000 años después, o más de 2000 años, porque muchos de estos libros, el Antiguo Testamento, fueron escritos mucho tiempo atrás, es precisamente el distanciamiento geográfico, cultural, de lenguaje, idiosincrasias. Entonces, por eso es que cuando hablamos de la palabra de Dios, no podemos iniciar la predicación o la enseñanza con lo que yo creo de la palabra de Dios. Tenemos que empezar con lo que el autor cree de la palabra de Dios. Y aquí es donde empieza la labor o el estudio de una metodología que nos lleve a descubrir no lo que yo pienso, porque todos tenemos una opinión, tenemos el libre albedrío. Muchos tuvimos el privilegio de tener estudios formales de la Biblia. Nada malo con eso. Pero todas esas cosas son herramientas y por eso Dr. Bob va a decir en el video, aquí el punto no es de que estés de acuerdo conmigo, aquí el punto es de que estemos de acuerdo que el proceso de la hermenéutica o de la interpretación de cualquier literatura, no nada más la Biblia, es que tienes que empezar con lo que el autor no solamente dijo, pero qué implicó con lo que dijo. Y ahí el segundo paso es investigar cómo es que la audiencia, porque la mayoría de los libros de la Biblia fueron escritos en lo que se le llama, son libros ocasionales. Algo estaba sucediendo en ese momento en la historia del pueblo de Dios, en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, que hizo que estos autores, inspirados por el Espíritu Santo, produjeran esos escritos. Algo estaba sucediendo. Y si no sabemos lo que estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo, bajo qué circunstancias se escribe, es donde encontramos una diversidad de interpretaciones y el resto de la historia lo conocemos. Así es que es un proceso no instantáneo. La letra B no lo ven como su responsabilidad. Y aquí él habla de esta dicotomía o de esta separación entre lo que es el clero y lo que es los laicos. En fin, la clásica de que tienes a los expertos, a los especialistas, que pueden ser pastores o pueden ser los profesores, y luego está el resto de la gente. Eso no existe en la Biblia. El llamamiento supremo para el ser humano con respecto a Dios no es el pastorado, no es el ser misionero, no es el ser un doctor en teología o tener estudios profundos. Todo eso es importante y ojalá podamos estudiar y por eso estamos aquí. Pero el llamado supremo es el ser un seguidor de Jesús. Eso es lo que realmente nos lleva. Por lo tanto, esta cuestión de que no lo vemos como nuestra responsabilidad. Nuestra tendencia cultural hacia especialistas, otra vez, ese es otro de los problemas que tenemos y ahí es donde regresamos otra vez a crear ese énfasis. La última cosa que menciona en la letra D es la confusión causada por tantas interpretaciones conflictivas. Y bueno, aquí es donde él hace referencia a Deuteronomio 23, 18, que lo escribí yo aquí, pero es la cuestión otra vez de que, observen cómo lo está poniendo, es una confusión con las interpretaciones conflictivas. O sea, está hablando, si ustedes regresan aquí, son frustraciones que eventualmente a la gente o al cristiano no lo motivan a cuidar o a poner atención a estudiar la Biblia y la importancia de estudiar la Biblia. Una de las cosas que quiero mencionar antes de irme al número 2, que es el dogmatismo, es esto. Con respecto a tal vez como cristianos mostrar o flojera o apatía por el estudio de la palabra de Dios. El problema con eso, y si pudieran traducir lo que estoy por decir en un contexto tal vez de, no sé, en el trabajo, en el hogar, donde sea, aún en la iglesia, muchas de las veces cuando hay abuso en la vida de una persona, abuso, bullying, como le llamamos, en su gran mayoría, con algunas excepciones, porque hay excepciones a la regla, típicamente sucede porque alguien lo permite. Abuso típicamente sucede porque alguien lo permite. Inclusive por eso es que hace algunos años salió el famoso hashtag del Me Too Movement. Esa de cuestión del abuso que obviamente la mujer ha sufrido o las minorías han sufrido. En fin, aquí es a donde voy con esto. En cuestión de iglesias que trágicamente están recibiendo teología negociada, sermones en los cuales se están predicando las ideas de la persona de lo que piensa de la Biblia en lugar de la Biblia, yo diría que es el mismo principio. Está sucediendo porque la iglesia lo permite. Este domingo, porque estoy predicando a través de Primera de Pedro,
desde que empezó la pandemia, así es que ahorita vamos en el capítulo 2, a mediados del 2. Este domingo voy a tocar el tema donde el apóstol Pedro, hablando a la iglesia, habla acerca del sacerdocio del creyente o de los creyentes. Y una de las cosas que voy a hablar en detalle va a ser precisamente ese concepto del sacerdocio. ¿Qué significa que nosotros es el sacerdocio del creyente? Dr. Bob va a hacer referencia a eso en el sentido de que tenemos acceso a la palabra de Dios y no necesitamos a los expertos para que nos digan lo que la palabra de Dios dice. Inclusive él enfatiza, y no sé si ya lo escucharon esto de él, pero él enfatiza que la palabra de Dios o la palabra escrita, el Espíritu Santo y el lector son prioridad. Son prioridad. Y él lo que va a hacer a través de este curso va a enseñarnos 4 ciclos de lectura de la Biblia. Y estoy hablando 4 ciclos en el sentido de la preparación o cómo estudiar para, otra vez, ya sea estudio bíblico personal o enseñarla o predicarla, lo que sea. Él recomienda 4 ciclos. Y cuando él hace la referencia que es el autor, es la palabra de Dios, perdón, bueno, el autor o la Biblia, el Espíritu Santo y el lector, la prioridad, es porque en los 4 ciclos de lectura, los primeros 2 es literalmente el lector con la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de eso en detalle y lo va a explicar él qué significa eso, pero a dónde voy es esto. En los 4 ciclos de lectura es hasta el tercer ciclo de lectura del mismo pasaje. Estoy hablando del mismo pasaje. Estoy hablando de que en este caso, en mi caso, si voy a predicar primera de Pedro, capítulo 2, versículos 8 al 14, por ejemplo, él recomienda que para que yo me pueda parar el domingo en la mañana a decir, esto es lo que dice la palabra del Señor, con la autoridad con la cual Pedro recibe del Espíritu Santo y ahora en la iluminación que yo recibo, no inspiración, iluminación para predicarla, él recomienda este proceso. Pero el punto es este, hasta el número 3 es donde él recomienda que usemos comentarios, recursos, enciclopedias, en fin, concordancias y cosas por el estilo. Él habla de que los primeros 2 ciclos, otra vez, es la palabra de Dios, el lector y el Espíritu Santo. Entonces, todo esto lo estoy mencionando por la importancia en la cual del papel que jugamos nosotros, del privilegio que tenemos de leer la palabra de Dios. Y este domingo, cuando yo hable acerca de lo que es el sacerdocio de los creyentes, vamos a tocar este tipo de temas en los cuales este llamado sacerdotal que tenemos, que es parte de lo que está contextualizando Pedro en su predicación, y no les voy a dar el resto de la plática porque si no se la van a platicar a mi iglesia y no van a venir el domingo, pero simplemente es un concepto mal entendido hoy en día. Trágicamente, en iglesias que practicamos gobierno congregacional, lo usamos otra vez como si fuera una charola, así como charolas es lo que usan los agentes policíacos cuando llegan a una escena de un crimen y sacan una charola para poder entrar a ese lugar, como de privilegios, de que es el sacerdocio del creyente. Bueno, es un poquito diferente eso. El punto aquí es de que, otra vez, él está enfatizando la importancia de tener urgencia o de no permitir que se enseñe o que se predique la cuestión de doctrinas o de predicación no bíblica. Una vez más, típicamente es porque alguien lo está permitiendo. Y trágicamente las iglesias, al no tener un compromiso con la palabra de Dios, lo estamos permitiendo. En cuestión del dogmatismo, aprenden una actitud cerrada hacia la verdad religiosa. Creo que es poco prudente dogmatizar el significado de las escrituras. Está haciendo una referencia de este libro de F. Bruce, Respuestas a Preguntas, página 76 de su libro. Es un extracto de él. Y dice, y cuando no es evidente, no debemos dogmatizarla. Todo lo que se le pide al intérprete, es decir, así es como entiendo esto y estas son mis razones por entenderlo de tal manera. Se encuentra comúnmente en la vida diaria que las declaraciones más dudosas son las más afirmadas dogmáticamente. No sé si está bien, si está fácil de entender esto que está hablando, pero lo va a ilustrar con la letra B. Somos o son adoctrinados por su denominación. Entonces, otra vez, regresando a la cuestión del sacerdocio del creyente, lo dije al principio, los privilegios que tenemos como cristianos es el de servir y el de morir a mí mismo. Y menciono esto porque el apóstol Pedro en su escritura el domingo nos va a forzar a tocar la doctrina de elección
de elección, de predestinación y todo eso. Y el punto es este. El punto es de que esas doctrinas nos ponen nerviosos porque la manera en que fuimos adoctrinados o que recibimos como herencia es que cuando pensamos en elección, pensamos en la cuestión de superioridad. Como yo fui elegido y tú no, yo voy al cielo y tú no, y hay mucha confusión de ello. Y el punto aquí es que si observamos la palabra de Dios, la doctrina de elección en el Antiguo Testamento es para servicio, porque Abraham fue elegido para que a través de él las naciones vinieran a Cristo. Entonces, te elijo para ser el vehículo de redención, una vida de servicio. En el Nuevo Testamento, la elección es para crecer en similitud a Cristo. Entonces, si observan las dos palabras o dos conceptos, tanto servicio como similitud a Cristo, los dos tienen como característica Isaías 53, el siervo sufriente. Tienen como característica donde si la meta es crecer en similitud a Cristo, la pregunta es ¿cómo? Y se los dije al principio, no hay manera de crecer en similitud a Cristo sin la palabra de Dios. ¿Qué es lo que implica? Esto es lo que implica que aparentemente, Hebreos 5:8, Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Entonces, aparentemente, navegar como cristiano, completamente salvo, navegar un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, implica que la lucha no es contra carne ni sangre. Implica que el caminar en similitud a Cristo, sin estar promoviendo la doctrina del sufrimiento, simplemente implica que lo más seguro es que, como Pablo dice en Filipenses 3, habla acerca de cómo para él su privilegio es unirse a Cristo en sus padecimientos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto, que la diferencia que hace el cristianismo y el caminar en similitud a Cristo en la vida de una persona a través de su palabra es que ahora es obvio que no estamos exentos de sufrimiento. Es que en Cristo el caminar en similitud a Cristo le da propósito al sufrimiento. Esa es la diferencia. Y cuando digo propósito, es que hay una diferencia muy grande entre sufrimiento que honra a Dios y sufrimiento que es el sufrimiento que trae luto al corazón de Dios, porque estoy hablando del sufrimiento de rebeldía. Estoy hablando del sufrimiento, por ejemplo, que va a causarse a sí mismo el pueblo de Israel cuando saliendo de Egipto, lo primero que hacen es construir un becerro de oro. Ese es sufrimiento que no glorifica a Dios. Eso no es algo que tú dices, oh, después de lo que me pasó, realmente Dios habló a mi vida. No, porque, o sea, otra vez, ese es un sufrimiento de rebeldía. Eso fue negligencia. Eso fue simplemente, en inglés es la palabra defiance, en la cual le dice a Dios, no me importa lo que tu palabra dice, yo como quiera voy a hacer esto. Otra vez, ese es un problema serio que tenemos. Entonces, no confundamos cuando usamos la palabra sufrimiento. La palabra de Dios es la que nos ayuda a hacer eso. Y por eso es que Él empieza a hablar acerca de estas influencias. Letra C, están demasiado influenciados por sus circunstancias existenciales, tipo de personalidad, experiencia personal, espirituales. No sé si recuerdan lo que dijo él ahí, pero estas cosas es lo que nos hace ser lo que somos, o sea, nuestra personalidad, introvertidos, extrovertidos, soy el primero, soy el del medio, soy el último en la familia, todo es importante. Experiencia personal, yo no sé si es en este video, pero lo he escuchado Dr. Bob hablar anteriormente, o a lo mejor lo mencionó en la conferencia del sábado, pero él hace referencia con respecto a la experiencia personal, él hace referencia de tener cuidado en usar el libro de los Hechos como el único libro de toda la Biblia para hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Porque hay una confusión hoy muy grande con respecto a lo que es el sello y lo que es la llenura del Espíritu Santo e inclusive de la salvación. Es el punto, porque en el libro de los Hechos, las múltiples acontecimientos de salvación que hay implican diferentes experiencias personales. En otras palabras, hay gente que fue salva y hablaron en lenguas, gente que fue salva y fueron bautizados en agua, gente que fue salva y sucedió esto, hubo sanidades. Entonces, no hay un patrón establecido para decir, esta es la manera. Entonces, el punto es que él enseña o que él hace mención, es de que lo que hacemos trágicamente, basado en la experiencia personal, es que si a mí me sucedió que cuando yo pasé por esta situación, sea salvación, cualquier otra cosa, y tuve una experiencia, buscamos un pasaje que corrobore la experiencia y decimos, esto es la manera en que debe ser y lo hacemos normativo y decimos, así es como tiene que ser. Entonces, él hace esa advertencia porque aquí es donde contextualizas la palabra de Dios y otra vez,
aun cuando las experiencias personales son inevitables, pero es obvio que la experiencia personal del ser humano tiene que estar por debajo de la autoridad inspirada por el Espíritu Santo del autor que escribió ese libro. Inclusive yo argumentaría esto: tengamos cuidado en pensar que nuestro testimonio es el evangelio. Nuestro testimonio no es el evangelio. Nuestro testimonio de conversión puede llevarnos al evangelio, a compartir el evangelio, pero asegurémonos que nuestro testimonio no es el evangelio. Mi experiencia personal es importante, pero es obvio que eso no es lo más importante. Lo último son dones espirituales, por lo tanto dice: ten cuidado con, si me sucedió a mí, te tiene que suceder a ti. Si no me ha sucedido a mí, no puede y no debería de sucederte a ti. ¿Recuerdan esa sección? ¿No la recuerdan? Espero que la recuerden. No sé si la recuerdan. Ok, antes de entrar a la letra C, háblenme, preguntas. Voy a quitar la pantalla para poder verlos, para que abran sus micrófonos y me digan qué están pensando. Háblenme. 2 minutos mientras tomo agua. Hermano, tengo una pregunta. Me gustó mucho eso que dijiste respecto a los dos tipos de sufrimiento. El primero dijiste que era por rebeldía, pero el segundo no lo caché, hermano. ¿Es por propósito divino o algo así? ¿O cuál sería el segundo? Sí, o sea, hay dos experiencias de sufrimiento en la vida del ser humano. Está el sufrimiento que honra a Dios o glorifica a Dios, y está el sufrimiento que simplemente trae luto al corazón de Dios. ¿Qué es el sufrimiento de rebeldía? Es el sufrimiento que usé como referencia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y lo primero que hacen esos ingratos es crear un becerro de oro y lo empiezan a adorar. Entonces vienen consecuencias de ella. Parte de la consecuencia es no entrar a la tierra prometida. Entonces ese sufrimiento es un sufrimiento que no agrada a Dios. No es el sufrimiento del cual estamos hablando, porque el contexto de lo que estoy hablando es del crecimiento en similitud a Cristo. Y la pregunta que hice hace rato es, ok, si estamos de acuerdo en que la meta del cristianismo es similitud a Cristo, entonces la pregunta es, ¿cómo crecemos en similitud a Cristo? Y lo que mencioné es que mucho o parte del crecimiento en similitud a Cristo es a través del sufrimiento. Claro. Ahora, déjame explicar esto y vamos a hablar del sufrimiento que agrada a Dios. Cuando hablo del sufrimiento del cual nos moldea en similitud a Cristo, toda persona que entendemos o que nos proponemos o que vemos como no negociable el crecer en similitud a Cristo. Y cuando uso esa terminología de crecer en similitud a Cristo, estoy hablando de procesar la vida a través de la mente de Cristo, a través de los pensamientos de Cristo, a través del sentir de Cristo, a través del hablar de Cristo, a través de las acciones de Cristo. Si se ponen a pensar en todo lo que estoy diciendo, el producto de ello va a ser persecución. El producto, e inclusive, otra vez voy a tener que hablar del sermón del domingo, porque eso es el sermón del domingo, pero bueno, ni modo, ya lo estoy adelantando. Pero el sermón del domingo es que Pedro dice, y estoy hablando del capítulo 2 de Pedro, de Primera de Pedro, dice que menciona a Cristo como la piedra angular, la cual fue desechada por los hombres, y escucha esto, pero fue aprobada o escogida por Dios. Hace esa comparación. Piedra angular, desechada por los hombres y escogida por Dios. Pero aquí está el asunto, La elección del Padre por su Hijo, en cuestión de cómo lo eligió, el Padre elige a Cristo, es que su elección es de que te elijo precisamente para que sea rechazado. Entonces, el sufrimiento de Cristo estuvo preestablecido desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo no fue títere de nadie, nadie hizo bully a Cristo. En otras palabras, todo lo que nos narran los evangelios de ese siervo sufriente, y escucha el lenguaje que estoy usando, Isaías 53, es profecía, ¿verdad? Enmudeció, no abrió su boca. Es el plan redentor de Dios. Es el plan redentor de Dios. Entonces, el punto es de que la maldad, el sufrimiento, Satanás mismo, y estoy hablando de cosas que son misterios porque no alcanzo a entenderlas, ¿ok? Así es que quiero ser sensible a aquellos que lo han vivido o están viviendo, y si eventualmente llegamos a experimentar la maldad en experiencias inconcebibles, porque el mundo es gobernado por el príncipe del aire, no alcanzo a entender todo esto, pero el punto es esto. La perspectiva de la Biblia es que Dios es soberano por encima de todas las cosas, de tal manera que cuando Pedro dice piedra angular rechazada por el hombre, pero escogida por el Padre,
es que la elección que Dios tiene sobre Cristo, como el Mesías, como el amado, como Emmanuel, Dios con nosotros, es precisamente para que seas rechazado. Entonces, ahí es donde el cristiano, hablando de lo que estamos hablando, uno de los derechos que perdemos al venir a Cristo, perdemos el derecho de sorprendernos cuando el sufrimiento se hace presente. Y el apóstol Pablo, en sus cartas, Pedro va a decirlo, que el producto de caminar en similitud a Cristo, lo que produce es persecución. Es algo que es inevitable el ser perseguidos. Entonces, otra vez, no estoy promoviendo y no soy de la mentalidad de que entre más sufres, más espiritual eres. Todo lo que estoy diciendo es que, una vez más, la meta de la salvación es similitud a Cristo. La palabra de Dios es algo que no puede ser negociada. Y como pastores, para los que tenemos el privilegio de que un día, en el libro de Hebreos habla de que daremos cuentas de las almas que han sido confiadas a nosotros, más vale que con el temor que merece el Señor y su palabra, prediquemos la palabra de Dios. Porque la confusión que hay hoy en día es el producto de predicación que está desviada en este tipo de temas. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, hermano. Háblame. Sí, hermano, sí, muchísimas gracias. Ok, entonces, todo eso lo uso nada más para que veamos la importancia de la palabra del Señor y no hay manera no hay manera de lidiar con todo lo que acabo de decir fuera de los estatutos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque recuerden que la palabra escrita es cumplida a través de la palabra hecha carne, a través de Cristo. Entonces, rechazar a Cristo es rechazar la Biblia es rechazar a Cristo. No hay manera que puedas divorciar palabra hecha carne con palabra escrita. No hay manera. ¿Por qué? Porque recibir a Cristo, estar en Cristo, ser hermano de Cristo, es caminar como Cristo. Y Cristo caminó de acuerdo a la palabra escrita. Cristo es el cumplimiento de la palabra. Entonces, es una cosa con otra. Ok. Preguntas, comentarios, háblenme. ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? Necesito ver la hora. Ok, unos minutos más. Ya vamos a terminar. Déjenme introducir por lo menos el video número 2, ¿ok? Sí han visto, sí han encontrado de ayuda los videos de Dr. Bob. Sí, Yo sé que sí, bastante la bien. traducción a veces está y habla rápido. E inclusive, Sí. no Y sé, habla más y eso rápido. debí de haberlos dicho eso desde un principio. Y pido mil disculpas. E inclusive, ahorita que estoy compartiendo la pantalla, se los voy a ilustrar. Les voy a compartir algo que a lo mejor algunos de ustedes ya lo saben. En los videos de él, bueno, y no nada más en los videos de él, en todos los videos, cuando ustedes van a la página y entran al video a verlo, por decir el 2, ahí está el video número 2. Entonces, este es el que debimos de haber visto hoy. Uh-huh. Cuando ustedes Sí. lo prenden el video, cuando lo hacen play, y lo voy a hacer play tantito, aquí se aparece este botoncito de settings. Uh-huh. Y cuando ustedes le apretan al settings y se van a la velocidad del video, está en normal. Si aplanan ahí, les da la opción de disminuir o de aumentar la velocidad del video. Entonces menciono eso nada más porque como habla rápido él y la traducción se va bien rápido, entonces a lo mejor si quieren que hable un poquito más lento, les da más chance de leer los subtítulos si acaso los necesitan o cualquiera que sea el caso. Pero bueno, eso nada más es algo que, eso es lo que hace YouTube, eso es de YouTube, eso no es de Dr. Bob, es simplemente porque el video está en YouTube y es por eso que se puede hacer eso. Ok, avancemos rápidamente con respecto a la letra C, que son las 4 fuentes de autoridad. ¿Dónde es? Si la autoridad no está en el tipo de personalidad del individuo, ni en la experiencia personal, ni en los dones espirituales que la persona tiene o el individuo tiene, entonces, ¿en dónde está la autoridad? ¿De dónde proviene? Para poder decir, esta es la manera establecida, esto es lo que significa, esto es la manera en que se puede hacer, no podemos desviarnos. Cualquier otra opción es rebeldía ante Dios o es violar estatutos divinos. ¿En qué se encuentra ello? Lo que él habla básicamente es que
él explica en cuestión de estas fuentes que todas tienen validez, pero solamente una tiene supremacía en cuestión de las fuentes de autoridad. Y estamos hablando de la revelación. ¿Okay? Una de las fuentes es la manera en que Dios ha decidido revelarse. Y se ha revelado Dios a través de la palabra escrita, y lo he dicho anteriormente, la palabra hecha carne. Entonces, es una de las fuentes de la autoridad, de que si no está en la palabra de Dios y si no se ha cumplido, inclusive, recuerden que estoy usando mucho la terminología de similitud a Cristo, es porque no hay manera que podamos predicar la Biblia si nuestro mensaje va en contra del carácter de Cristo. O sea, una de las cosas que ayuda mucho el predicar expositivamente, versículo por versículo, o libros de la Biblia, y esto creo que lo expliqué la vez pasada, o no sé si lo expliqué, pero lo voy a explicar ahorita, es de que todo libro de la Biblia, todo libro tiene una verdad central. Y toda verdad central del libro, a menos que la descubramos, por eso los cuatro ciclos de lectura, en los primeros dos se supone que el lector, con la ayuda del Espíritu Santo y la lectura y la metodología que él enseña, es una de las tareas es descubrir de qué se trata este libro, no nada más el versículo que quiero predicar, es el libro. Si estoy predicando Colosenses, estoy predicando el profeta Habacuc, de qué se trata este libro, porque si no sé lo que es la verdad central, entonces ahora sí agarramos un pasaje que lo que vamos a hacer es que nos va a dar mucho margen a simplemente compartir lo que pienso del pasaje. Y eso es una vez más, no podemos decir que una cosa que Dr. Bob explica o dice, que es muy cierto esto, cuando tú lees la Biblia, especialmente en los dos primeros ciclos, cuando es nada más el lector, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, tenemos la libertad de decir, oh, yo leí este salmo hoy y eso es lo que el Señor habló a mi vida. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con que digas, es que el Señor realmente habló a mi vida en ese momento cuando estaba en el hospital y escuché ese sermón o leí este salmo o leí este pasaje, me vino a la mente este canto y Dios habló. Eso es genuino, eso sucede todo el tiempo, pero aquí está el punto. Toda revelación que el hombre o el individuo recibe o siente o escucha, lo hace a la persona responsable de obedecer esa revelación. Lo que yo no puedo hacer es decir, basado en lo que yo escuché, sentí o experimenté, hacer responsable a los demás, a menos que pueda mostrar lo que dice la palabra de Dios. No, nadie es responsable de lo que yo escuché o de lo que yo entendí, a menos que lo escuchen la palabra de Dios. Entonces, el problema con la predicación, con la enseñanza de la Biblia hoy en día, es que trágicamente leemos un pasaje al principio del sermón y nos arrancamos por los siguientes 30, 40 minutos a predicar y nunca dijimos lo que dice el pasaje. Dijimos un montón de cosas que no echamos mentiras, simplemente que dijimos ideas, pensamientos, experiencias, anécdotas, referencias, frases, que no estamos echando mentiras, simplemente que nunca dijimos lo que el autor dijo en ese pasaje y parte del problema es que no supimos cuál es el mensaje central de ese libro de la Biblia. Entonces, todo esto es mencionado porque en cuestión de la revelación, de la inspiración, toma precedencia el autor inspirado por encima de lo que entendemos, comprendemos, deseamos, buscamos o sentimos. El autor inspirado toma precedencia. La cuestión de la razón o iluminación es obvio que presenta la Biblia y explica lo que significa. Por lo tanto, si yo hago a la razón, si le doy preeminencia a la razón por encima de la revelación, voy a ser un racionalista, dice Dr. Bob ahí. Entonces, la razón es involucrada, pero no toma precedencia. La otra es la experiencia, otra vez. Nada en contra de la experiencia, o podríamos decir que es la cuestión de la aplicación, hasta cierta manera, aplicar. Entonces, lo hermoso de iniciar la interpretación de la Biblia con el autor, con lo que Dios habló al autor, con lo que el autor entendió, con lo que el autor quiso decir y con lo que los destinatarios originales entendieron del autor. Por favor, escuchen esto. La belleza de hacer eso como tu base, como tu estructura, como tu fundamento, es que te da libertad a la aplicación. Ahora sí, como sé que esto es lo que dijo Pedro y estoy predicando, en el caso mío, a una iglesia este domingo que por primera vez nos vamos a congregar,
después de 2 meses de no estar congregados, como ya sé lo que Pedro dijo, tengo la libertad de aplicarlo de diferentes maneras. Porque la estructura de la interpretación de la Biblia correcta es para darte la libertad de contextualizarla, de darle a la gente un aha moment. Pero escuchen lo que voy a decir. La autoridad no se encuentra en la aplicación. No se encuentra en la habilidad del comunicador de hacer que la gente sienta el sudor de David cuando está enfrente de Goliat y lo platica de una manera súper emocionante que te hace que te sientes en la orillita de la silla o de la banca y estás súper conectado. Esa no es la autoridad de la Biblia. Esa es la habilidad del comunicador que no le quito absolutamente nada. La autoridad está en la inspiración de la Biblia, en el poder sobrenatural de esos escritos de antigüedad que Dios en su soberanía y en sus designios escogió, porque literalmente es la palabra, es la imagen donde Dios está creando de la nada. Es el Dios que habla y decide comunicarse con nosotros de una manera en la cual esta comunicación es para mostrarnos el proceso o la manera en de tener una relación con Él. En fin, es la experiencia, tradición o cultura. Aquí es donde hace un comentario muy interesante. Dice, lo que un nuevo creyente necesita es no sé si se acuerdan de esta frase, es el Nuevo Testamento y un grupo pequeño amoroso. Una vez más, en cuestión de tradición y cultura. Porque acuérdense que está hablando, el punto aquí son las fuentes de autoridad. Y en cuestión de tradición y cultura, él está simplemente asegurándose que la inspiración, que la revelación de Dios a través de esos autores inspirados, la revelación suprema que es Cristo mismo, está por encima de todo esto. De tal manera que aún la tradición y la cultura, y Dr. Bob va a dar un montón de ejemplos, yo puedo dar otra vez un montón de ejemplos, los que él da y muchos más, pero wow, ¿qué ejemplos puedo darles? Ok, aquí va uno. Yo tengo el privilegio de pastorear una iglesia que este septiembre va a cumplir 107 años, lo cual implica que es una iglesia con una tradición muy profunda, muy grande. Tenemos diáconos que tienen de diáconos lo que yo tengo de vida. Entonces, es algo hermoso, tiene sus pros y sus cons, como todo y todo ese rollo. Pero hay subculturas, hay tradiciones, hay reglas no habladas. Aquí está mi punto. Este domingo que vamos de regreso a la iglesia, hemos cambiado los horarios de los cultos por logística, por todo lo que está sucediendo. No los cambiamos nada por cambiarlos. Si hubiéramos tratado de cambiar los horarios de los cultos antes de la pandemia, probablemente hubiera habido un poquito de resistencia o un muchito de resistencia, no sé. ¿Por qué? Porque son tradiciones. Porque hay cosas que nos gusta lo ya establecido y si va a haber cambio, tiene que haber justificación de cambio. Entonces, en la interpretación sucede exactamente lo mismo. Dr. Bob hace una frase, una declaración que yo la puse aquí y ustedes la ven ahí en la segunda línea, donde dice, toda generación de creyentes deben de tener la libertad de evaluar las tradiciones de sus padres a través de la Biblia. Cuando yo le escuché eso de él y lo escribí tal y como lo dijo, que es que lo puse como él para serle fiel al autor, hablando de interpretación. Pero en mi mente, lo primero que yo pensé fue esto. Y especialmente porque mi esposa y yo estamos en esa etapa donde nuestros hijos ya gradualmente están saliendo de casa y están haciendo sus vidas como adultos jóvenes y pensamos en que, o sea, ya se acabaron los años en que estaban chicos y, en fin, a donde voy es esto. Cuando pienso en tener la libertad como generación, hablo de la mía, hablo de la de ellos, de que ellos tengan la libertad de cuestionar o de evaluar, la libertad de evaluar las tradiciones mías como padres en el contexto de la iglesia, y esto lo vamos a ver en la clase de las cartas pastorales. Esto suena bien y suena ideal. La pregunta es, ¿qué significa? Y a través de lo que enseña Timoteo, enseña Tito, es precisamente estructurar una iglesia que permita e invite que otras generaciones cuestionen nuestras metodologías. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. La belleza de predicar la palabra de Dios y la centralidad del evangelio es que eso se convierte en algo inmovible.
Eso no puede ser evaluado o puede ser cuestionado porque es la palabra de Dios, asumiendo que es lo que estamos predicando, enseñando y todo ello. Pero cómo la aplicamos, cómo la encarnamos, cómo la expresamos, y otra vez, la pandemia es el caso perfecto, porque nuestros cultos han sido virtuales. Entonces, hace 4 generaciones que no había internet, que no había esas opciones, simplemente es una metodología que no era una opción hace años atrás. Entonces, esta cuestión de hacer algo virtual es simplemente una metodología. Es una manera de hacerlo, que en nuestro caso hemos sido forzados a hacerlo. Pero a donde voy es esto. Si sueñen conmigo en estructurar una iglesia de la cual invita, de la cual celebra, de la cual intencionalmente discipulamos a la siguiente generación y a los hijos de los hijos de los hijos, a que tenemos esa libertad de expresar el evangelio de diferentes maneras, porque la base nunca cambia. Todo lo que estoy diciendo es esto. Trágicamente, en muchas de las iglesias, cuando esto es negociado, la base, la revelación, cuando tradiciones se anteponen, cuando experiencias personales se anteponen, cuando preferencias personales se anteponen a la autoridad divina, y por favor escuchen esto porque tengo el temor que estoy ofendiendo gente y que estoy hablando de cosas que no sé, pero como quiera lo voy a decir, ¿ok? Una de las características de una iglesia que su subcultura, lentes culturales, preferencias personales y todo eso, la anteponemos a la Biblia, escuchen esto, es que convenencieramente casamos y lo hacemos uno, lo que es teología o doctrina con metodología. La predicación no cambia, pero predicar en vivo o virtual tiene que cambiar. Porque si no predico virtualmente por los últimos 2 meses, no predico. No hay predicación porque ¿a quién le predico? Estas cámaras, estos medios me han dado la oportunidad de predicar. Esa es metodología. Pero ya sea que predique virtualmente, ya sea que predique a través de los medios sociales, ya sea que predique a través de un grupo en una cárcel o en una iglesia o en un parque, el mensaje no cambia, es el mismo mensaje. Lo voy a contextualizar de acuerdo a quien estoy hablando. Entonces, la iglesia que en un momento dado toma la palabra de Dios y trágicamente antepone cualquier otra cosa que está enlistando Dr. Bob en esta enumeración, es la iglesia que trágicamente casa a los dos y los ve como una sola experiencia. ¿Qué estoy diciendo? Ese es el punto. Y porque esa es una conversión que estoy escuchando y la sigo escuchando. Una de las controversias que ha habido en las últimas semanas es la práctica de la Cena del Señor, virtualmente. Se debe de practicar en la casa, se puede practicar virtualmente donde el pastor la ministra a través de estos medios, o tiene que ser en el templo, tiene que ser en comunidad, y créanme que hay diferentes perspectivas de ello. Lo estoy ilustrando simplemente, no quiero sonar que estoy criticando ese tipo de actitudes, pero todo lo que estoy diciendo es que si la iglesia continúa casando y haciendo una sola experiencia, teología, doctrina, la inspiración, la autoridad, la revelación de Dios, con la encarnación de ello, con la expresión, va a haber problemas serios y van a continuar. Y lo que va a suceder es que vamos a dejar pasar otra generación de hijos o de nietos, porque cuando ellos estaban en la iglesia, escuchen esto, estaban en la iglesia, el mensaje relevante de la palabra de Dios, ellos lo percibieron irrelevante. Voy a decir esto una vez más. El mensaje relevante de la inspiración divina, la revelación de Dios a través de su palabra, lo cual no necesita de mi ayuda para ser relevante. La Biblia siempre es relevante, pero como estamos en un contexto en el cual está constantemente cambiando, el mundo ha cambiado y sigue cambiando, es la labor del comunicador o de la iglesia, de los líderes, asegurarse que este mensaje inmovible y eterno, escuchen esto, es percibido con relevancia. No de que lo hagamos relevante, la Biblia ya es relevante. El poder está en la palabra de Dios, no en la presentación de la palabra de Dios. Pero si esta generación o nuestros nietos y nuestros hijos de nuestros hijos lo perciben irrelevante, ¿qué estoy diciendo? Es simplemente como que si yo les diera a mis hijos ahorita tal vez un cassette de VHS o de esas de películas de las videocaseteras. Mis hijos no van a saber qué hacer con ese cassette. Y a lo mejor en ese cassette hay una cinta que tiene una película con el mensaje de la palabra de Dios, pero no saben qué hacer con él, porque ellos solamente lo que conocen es Netflix,
YouTube, la cuestión de transmitir las cosas a través de estos aparatos. Eso es lo que ellos conocen, y no que una esté mejor que otra, es simplemente que esto se convierte en una preferencia personal. El trabajo de la iglesia, el trabajo del predicador es asegurarse que cuando el mensaje no cambia, lo presentamos de una manera en la cual, una vez más, esta es la palabra clave, es percibido con relevancia. Ok, yo creo que voy a detenerme aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque hermano Vidal, una pregunta. aquí él entra en cuestión de la pregunta de la clave. Háblame, dime. Saludos, mi hermano, Dios le bendiga. Es una pregunta, ¿cómo yo puedo llegar a discernir, llegar a saber de que es Dios el que me está hablando por medio ya sea de una oración, de un texto bíblico o de la forma en la que Dios se quiera manifestar en mi vida? ¿Cómo yo sé de que es Dios y no son mis pensamientos como tal, como humano? ¿Cómo puedo llegar a discernir y llegar a ver la diferencia entre Dios y lo que yo pueda estar en mis pensamientos o en mi corazón? ¿Cómo llego a esa diferencia? Bienvenido al cristianismo. Es todo lo que te voy a decir. Esa es la lucha que todos tenemos. Sí, es difícil muchas de las veces porque, en fin, tengo que regresar a lo que dije al principio. Es importante escuchar de Dios, es importante la voluntad de Dios, es importante seguirlo a Él, escuchar de Él y todo eso. Pero acordémonos de una cosa. El punto de la conversación, el punto de todo lo que hacemos, el punto de que ahorita en este momento puedo tomar un segundo respiro y mi corazón palpita, la razón por la cual estamos aquí, la razón por qué existimos, es caminar en similitud a Cristo. Porque el caminar como Cristo es el evangelio propagarse. Es literalmente evangelismo y discipulado. Entonces, tratando de responder a tu pregunta, todo lo que tú recibas, todo lo que tú escuches, todo lo que tú sientas, si es a través de la oración, de una lectura de la Biblia, de un sermón, de un sueño, si no te está llevando a caminar en similitud a Cristo, hay un problema. Hay un problema. Porque tenemos que asegurarnos que la experiencia de escuchar de Dios o la necesidad que podemos tener de escuchar de Dios no se convierta en la meta. Ese simplemente es el vehículo. Inclusive, piensa por un momento, en cuestión de la Biblia, nosotros no adoramos la palabra de Dios. Nosotros adoramos al Dios que nos dio su palabra. Entonces, en cuestión de escuchar de Él, en cuestión de experimentarlo a Él a través de su voz, a través de lo que sentimos, una vez más, lo dije hace un momento, cualquiera que sea lo que tú sientes o percibes que es de parte de Dios o que piensas que es de parte de Dios, si no te está llevando a caminar en semejanza al carácter de Cristo, y déjame ilustrarlo con algo, y esto va a ser controversial, pero aparentemente nuestras semanas van a ser un poquito controversiales. Ahí va un ejemplo, y no sé si lo quieren usar, a lo mejor otra vez, no sé cómo lo van a tomar. Uno de los retos que tenemos hoy en día con la cuestión de la moralidad de nuestra cultura, la moralidad, y esto lo voy a poner como ilustración en cuestión de lo que sentimos y en lo que somos. En cuestión de la moralidad, tenemos una cultura trágicamente hoy en día. Si pueden pensar en un tren, el caboose se le llama en inglés, es el vagón, el último del tren. En cómo fuimos creados, cómo el hombre es diseñado, las emociones o los sentimientos deben ir atrás. O sea, Dios nos creó para que nuestro espíritu guíe nuestra vida, nuestro raciocinio o nuestro intelecto sea parte de esa guianza, pero las emociones tienen que ser lo que sigan. Vivimos en una cultura que ese último vagón se ha convertido la máquina que jala el tren. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que tenemos una generación que en cuestión de moralidad, y cuando digo moralidad estoy hablando de adulterio, estoy hablando en cuestión de sexualidad, de adulterio, de fornicación, o sea, sexo fuera del matrimonio, sexo antes del matrimonio, en cuestión de homosexualidad y cosas por el estilo. Escuchen lo que estoy por decir. Al no tener la meta, el crecimiento en similitud a Cristo, ese tren, por inercia, por experiencia, por lo que tú mandes y ordenes, se empieza a voltear. Y empezamos a dejar que los sentimientos, las emociones u otras cosas guíen el tren, nuestra vida. Entonces, hoy en día tenemos una generación que trágicamente, esto es lo que está diciendo sin decirlo, o a lo mejor lo están diciendo y no les importa. En cuestión de la sexualidad,
lo que está diciendo la generación es que la sexualidad o mi preferencia sexual, eso es lo que soy. Eso es lo que soy. A la luz de la Biblia, teniendo a Cristo como el cumplimiento de la Biblia y la meta de mi persona, ¿por qué existo? Es que la Biblia enseña que la sexualidad no es lo que somos, es lo que hacemos. Entonces, cuando entramos en este tipo de diálogos, trágicamente, muchas veces chocamos porque estamos hablando dos diferentes idiomas. Entonces, cuando alguien habla conmigo acerca de esto, cuando una pareja viene y están viviendo juntos antes de casarse y quieren que los case y cosas por el estilo, es simplemente el que yo sé que en sus mentes el haber hecho lo que hicieron, el vivir juntos, tiene mucho sentido porque económicamente es más fácil, porque a lo mejor ya tienen hijos, en fin, un montón de cosas. Pero el punto aquí es que mientras la meta sea negociada, todo puede pasar. Todo puede girar en torno a lo que sea. Y aquí es donde como cristianos regreso a lo mismo. Tu pregunta que tiene que ver con cómo saber si es Dios, cómo saber si es, o a lo mejor fueron los tacos que me eché anoche y tengo agruras. O sea, ¿cómo saber que es la voz de Dios? Literalmente tienes que evaluarlo en el carácter de Cristo. El reto, hermano, es de que hay muchas cosas que oramos, que deseamos, que sentimos, que pensamos, que anhelamos, que en un momento dado no son blanco y negro, están así como que, ay, y como pastores a veces dices, ok, siento un llamado a ir a enseñar a un seminario, pero debo de quedarme en la iglesia, me debo de ir, y ves que las dos cosas son de Dios, o sea, son lugares donde puedes servir, y a veces no sabes dónde debes de estar, o sea, qué onda, aquí o allá, pero hay muchas cosas que hacemos que son completamente en contra del carácter de Cristo, y que no requieren oración, nada más necesitan obediencia. Entonces, nada más simplemente recuerda que la meta de la obediencia, la meta de escuchar de Dios, es Cristo. Si no estamos creciendo en semejanza a Él, pues no estoy seguro a quién estamos escuchando, porque no es Él definitivamente.